Ezequiel capítulo 33. Amén. Ezequiel 33, el versículo 11. Se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Diles: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. Pedro habla a los expatriados en la primera carta, el 4:18, acerca de la persecución, amén, que estaba sufriendo la iglesia en ese tiempo. Y muchos estaban alejándose del camino del Señor por medio de las persecuciones. Y Pedro dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque aquel que ha sido justificado, amén, por Jesucristo, para poder llegar a la vida eterna va a tener que enfrentar mucha oposición, pruebas, ataques. Y si con gran dificultad, dice, logrará llegar hacia la meta, ¿cuál será el final de aquellos otros? ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios le da la palabra a Israel en el tiempo antiguo y Dios habla claramente a su pueblo, porque Dios nunca le esconde nada a su pueblo. Muchas veces somos los predicadores modernos los que tratamos de esconder la palabra, pero Dios ha sido claro siempre en su palabra. Amén. Dios le da la ley a Israel, porque a través de esa ley, a través de la obediencia a esa ley, ellos podrían obtener una esperanza de vida. En Deuteronomio 30:19, el Señor les habla que Él pone delante de ellos la vida y la muerte. Escuchen bien. Aleluya. Vamos a ser claros. El Señor les dice: pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Aleluya. El que obedezca las leyes de la palabra, el que obedezca los mandamientos de Dios, obtendrá vida. Pero el que sea desobediente y rebelde, lo que va a cargar es muerte. Ahora, como todos sabemos, el hombre murió desde el principio, amén, humanamente, su cuerpo. Pero también murió espiritualmente. Hubieron dos muertes. Murió espiritualmente al alejarse de Dios. Porque cuando una persona está alejada de Dios, espiritualmente está muerta. Lo podemos ver en Ezequiel 37, acerca del valle de los huesos secos, y cuando Cristo habló también que venía el tiempo cuando los muertos oirían la voz de Dios. Y todo aquel que la oyera viviría. Amén, aleluya. Refiriendo a esa muerte espiritual, a esa separación que había con Dios. Por la naturaleza de los seres humanos, somos duros de servir. Y siempre hacemos lo contrario a la palabra. Y podemos ver este caso que hemos leído. Por eso el tema en esa tarde es: ¿por qué queréis morir? Aleluya. ¿Por qué queréis morir? Es una pregunta que Dios le hace al pueblo de Israel.
Dios había enviado sus siervos, sus profetas a la nación de Israel, porque el pueblo del norte y del sur se habían desviado de la palabra, de la ley, de los mandamientos de Dios. Y Dios envió sus siervos para hacerlos volver a la palabra. Aleluya. Pero ellos siempre hacían lo contrario a lo que Dios les había ordenado. Y esa desobediencia tuvo consecuencias trágicas para la nación de Israel hasta el día de hoy. Aleluya. Amén. Israel fue llevado, la nación de Judá del sur fue llevado cautivo a Babilonia porque no quisieron oír la palabra de Dios. Y estamos hablando de esto porque estamos viviendo en un tiempo similar, donde aún hay hombres y mujeres que hablan palabra de Dios, pero muchos cierran el oído para no oír. Y la palabra les es estorbo, como habla en Isaías 30. Les es molestia. La consecuencia de no haber obedecido a Dios, de no haber vuelto a la palabra, Israel es llevado cautivo del sur. Pero la misericordia de Dios es grande, ¿verdad que sí? Amén. Aleluya. Dios es misericordioso. Y como Él habló a Israel desde el principio, lento para la ira y grande en misericordia. Y aun cuando esta nación fue llevada cautiva, Dios en su gran misericordia les envía un profeta en medio del cautiverio. A Ezequiel Dios lo levanta cuando ya Israel, la nación de Judá, había sido llevada cautiva. Y a esos cautivos que fueron llevados, Dios levanta a un profeta en medio de ellos, para que aún en medio de esa calamidad ellos pudieran reconocer a Dios. Para que vea hasta dónde el ser humano puede llegar de duro. Ellos habían visto su nación haber sido destruida. Y Dios les envía otro profeta en medio del cautiverio para hacerlo volver. Aleluya, gloria a Dios. Hermano Razón dice, la carta de los Hebreos, si oyere la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Amén, y habla aleluya. los ejemplos. Habla esos ejemplos de aquellas personas que endurecieron el corazón a Dios. Y pone ejemplo a aquellos en el desierto. Dice que todos quedaron muertos en el desierto, al cual solamente 2 personas pasaron. Lo mismo vale en Apocalipsis al final, ¿verdad? De cada carta a las iglesias. El que tiene oídos, oiga. Porque no todos tienen oídos para oír. No todos quieren escuchar palabras de Dios. No todos están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Y esto es bien importante, hermanos. Porque cuando estos temas se están dando, tenemos que estar concentrados en que Dios nos está hablando. Amén. Aleluya. Amén. Porque esto puede ser entre la vida y la muerte. Y Jehová dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, se presenta a Él como que es Dios, el Todopoderoso que no miente. No hay sombra de variación en Él. No quiero la muerte del impío. Dios no quiere que nadie se muera espiritualmente. Amén, aleluya. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Amén. Por eso hace un llamamiento a todo aquel. ¿Sabe por qué? Porque el impío son personas que viven una vida impía y mundana. Y no estamos hablando del frío. No estamos hablando del pecador. Dios no está hablando aquí del pecador, de aquel que, como el animalito, va a la muerte sin entendimiento. Ellos ya están en su mundo. Amén, están muertos. Y su destino es el infierno, si no reconocen el Evangelio. El Señor no se refiere a ellos. Dios aquí está hablando a una gente que conoce la palabra. Amén. Dios está hablando a un pueblo que tenía un conocimiento de la ley, que podían entender entre lo que era bueno y lo que era malo. Y no hay excusa, porque estamos en un tiempo donde todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Aleluya.
Lo que pasa es que muchas veces nos complace hacer el mal. Nos dejamos llevar, amén, por el sentir de la carne. Y comenzamos a actuar de una manera impía y pecadora. Santo. Y eso es bien peligroso. ¿Por qué es más peligroso una persona que esté jugando con Dios que aquellos que están afuera? Aleluya. Eso es más peligroso y dañino. Él dice, yo no quiero la muerte del impío. Dios lo que quiere es que el impío reconozca. Dios lo que quiere es cuando Dios le habla la palabra, atienda la palabra y se vuelva a Él. Aleluya. Por eso él habla en Isaías 55:7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Dios quiere perdonar al impío. Hermanos, tenemos que examinar vuestras vidas. Si estamos actuando impíamente en algunas áreas, Dios nos llama. Aleluya. A arrepentirnos. Amén. Porque Dios no quiere que nosotros muramos. Amén. No hablamos de la muerte natural humana, porque eso todos nos vamos a morir. Dios no quiere que nadie muera en el lago de fuego. Amén. Porque esa es la muerte segunda, la separación de Dios, con Dios, de Dios. Por eso asegurémonos, amén, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Aleluya. Si le hemos fallado al Señor y hemos estado caminando en una vida pecaminosa, ofendiendo a Dios, Dios nos habla para que vengamos al arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? Porque aquel que no se haya escrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20:14, habla de acá adelante. El que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, separación eternamente de Dios. Aleluya, gloria a Dios. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, dice el Señor. Amén. Dios está llamando al arrepentimiento, por eso la palabra que el hermano leyó. El que me la quitó también. En Isaías, capítulo 1, versículo 18. Dios llama al pueblo de Israel, venid luego. Esto no es de estar perdiendo tiempo, hermano. O estar jugando con el pecado. O mañana voy a la iglesia. O mañana voy a aceptar al Señor. ¿Y qué tal si mañana no llega? ¿Qué tal si hoy no, se muere? Y viviendo una vida impía, ¿a dónde va a ir a esa alma? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Por qué? Porque muchos no estamos a cuenta con Dios. Muchos, cuando Dios nos pesa en la balanza, el peso no va hacia Dios, va hacia el otro lado. Y nos pasa lo de el rey Belsasar, que fue pesado en la balanza y fue hallado falto. ¿Será que si Dios nos pesa en la balanza, tendremos un buen peso? ¿Estaremos pesando para el lado de Dios o para el lado del mundo? Venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa el Señor, amén, qué pecado cometemos, Dios quiere perdonarnos y venimos a Él con un corazón sincero de arrepentimiento. Él nos perdona. Amén. Aleluya. Por mucho que ofendamos a Dios o le hemos ofendido, que siempre lo hacemos. Amén. Como dijo un dicho por ahí, lo único que hemos hecho desde que nacimos fue ofender a Dios. Alguien lo habló porque dijo la palabra me ofende. Y alguien dijo, si la palabra te ofende, tú has ofendido a Dios toda tu vida. Y es una realidad. Amén. Amén. Es lo que hemos hecho, ofender a Dios siempre, ¿verdad que sí? Amén. Pero Dios es grande en misericordia porque Él no quiere la muerte de nadie. Amén. Aleluya, Dios. gloria a Dios. Pero tenemos que reconocer, amén, que le hemos fallado y venir ante Él. Y Dios, como es bueno en misericordia,
Y como nos da el libre albedrío de escoger, ya lo hablamos en Deuteronomio 30, 19, y Él le puso la vida y la muerte, escoja, dijo Israel. ¿Quieren la vida? Está bien. ¿Quieren la muerte? Sígala. Aleluya. Por eso dice, si quisierais, bueno, si quisierais y oyereis, aquel que quiera y oye, comerá el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová ha hablado. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Dios está llamando al impío al arrepentimiento. Sé que esta palabra llega también en otros lados a muchas personas. Aleluya. Y hay gente que me escucha amén, en estos mensajes, que están viviendo una vida doble. Hay gente allá que yo sé que escucha y no está sirviendo a Dios. Dios no quiere la muerte de ustedes. Dios no quiere la muerte del impío. Porque Dios es grande en misericordia. Amén, gloria a Aleluya. Dios. Amén. Y Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios. Oiga bien, ¿por qué dice convertíos a Jehová? Porque misericordioso es Amén. Aleluya. y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios, Aleluya. aleluya. Y dice, y que se duele del castigo. Aleluya. A Dios no se complace, Él no se complace castigarnos. Amén. Él se duele, amén, cuando la persona se retira de Él y muere espiritualmente. Él no quiere eso, a Él le duele porque Dios nos ama, ama a su pueblo y llama a su pueblo a vivir una vida en sinceridad y en obediencia a su palabra. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Él es misericordioso, dice que se duele. Hermano, cuando un pecador o cuando un impío se va al mundo, aunque la Biblia habla del pecador, ¿verdad? Pero el hijo pródigo ya conocía la palabra, ¿verdad que sí? Y cuando él reconoció, dice que hubo gran fiesta, ¿verdad? Amén. Me imagino el padre le puso triste cuando su hijo se le fue. Amén, aleluya. Amén. Lo mismo es Dios. Cuando alguien está sirviéndole fielmente y se aleja, deja al Señor, a Dios le duele. Y lo que Dios espera es que regrese. Amén. Porque Él se duele del castigo. Él sabe que cuando la persona se va, pierde la protección de Dios. Amén, El aleluya. impío no tiene la protección de Dios, no tiene la cobertura de Dios. En cualquier momento se pierde. Y la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Amén. La Biblia dice que el impío es como la oscuridad. No sabe dónde, tropieza porque anda caminando en oscuridad, no camina en luz. Y eso es lo que Dios se duele, que no quiere que Él caiga y se pierda para siempre. Y Dios lo llama a volverse. Aleluya. Pero lamentablemente, muchos no quieren obedecer el llamamiento de Dios. Endurecen el corazón para no escuchar la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1:24 dice: Gloria a Dios, por cuanto aleluya. llamé, escuchen bien, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien la atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. Y no usted lo puede leer lo que sigue más adelante, que es duro. Amén. Es duro lo que sigue los versículos. Por cuanto llamé, ¿cuántas veces Dios nos está llamando al arrepentimiento? ¿O cuántas veces Dios nos está llamando que dejemos ciertas cosas? Y no oímos la voz de Dios y seguimos practicando el mismo pecado por el cual Dios nos ha estado hablando siempre. Y Aleluya. decimos, pues nada me pasa. Pero es bien peligroso. Amén. Amén.
Es bien peligroso porque Dios no puede ser burlado. Amén. Aleluya. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Amén, aleluya. No esperemos cosechar algo bueno si estamos cosechando cosas malas. Aleluya. Y a veces nos confiamos que sigo pecando y nada me pasa. Pero cuando Dios nos envía una palabra y seguimos en lo mismo, es bien peligroso. Así que Dios nos llama. Amén. Muchos no quieren obedecer el llamamiento, pero Dios nos está llamando. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Amén. Amén. Israel no quiso oír la palabra de Dios. La mayoría, no todos. A excepción de un buen remanente que siempre ha sido fiel a Dios. Pero la mayoría de la nación no quisieron oír a Dios. Jesús les habla en Mateo 23:37 cuando le dice, ¿cuántas veces? Esa palabra, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? Aleluya. ¿Cuántas veces Dios nos sigue hablando? Amén. Y no queremos oír la voz de Dios, aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que están jugando con Dios, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? Jesús le dice, ¿cuántas veces yo quise recogerlo? Le dice la nación de Israel. ¿Cuántas veces yo quise juntarlo? Pero ustedes no quisieron. Amén, aleluya. Y todos sabemos la consecuencia de que Israel no quiso aceptar la palabra de Dios. No quiso obedecer la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios para ellos era obedecer a Cristo. Porque Cristo es la palabra. Amén. Pero ellos no quisieron obedecerla, más bien lo desecharon, la mayoría. Y hasta el día de hoy Israel sigue pagando las consecuencias de haber rechazado la palabra de Dios. No era la voluntad de Dios que Israel, su pueblo, que sigue siendo su pueblo, llegar a estos extremos. Mire cómo está Israel envuelto en una guerra. Ya Dios le hubiera dado la victoria en 1 o 2 días de cualquier nación. Amén, aleluya. Así es en el antiguo tiempo, ¿verdad que sí? Amén. Cuando ellos estaban al lado de Dios, la batalla era segura. Aleluya. No tenían que andar tanto, ya tiene más de 1 año estar en guerra y no pueden salir de la guerra. ¿Por qué? Porque desecharon la palabra de Dios. El Señor lo habla también en Lucas 19, que es uno de los versículos. Cuando Él dice, si tan solamente supieran ustedes en este momento, ¿qué es la paz para ustedes? Desecharon a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando, hermanos? Muchas. Muchas veces en vez de acercarnos a Dios, escuche bien, esto es bien serio, porque estaba meditando y se me venía eso hoy en la oración. En vez de acercarnos más a Dios, nos estamos alejando. Aleluya. Nos vamos alejando poquito a poquito. Y como hablé anteriormente, es bien peligroso eso. Porque de repente podemos ser insensibles a la palabra y ya no nos da molestia nada. Podemos entrar en un espíritu duro. Y Dios no quiere eso. Amén, Dios quiere aleluya. que atendamos la palabra. Amén. Aleluya. Y este tema que Dios le habla a la nación de Israel. Dios le dice, volveos. Volveos, 2 veces lo dice. De vuestros malos caminos. Y les hace una pregunta que es el tema que estamos mirando hoy. ¿Por qué queréis morir? Miren, esto es serio porque si hiciéramos esa pregunta al tiempo de hoy al impío, tal vez no están aquí, pero están afuera. Espero. Si hicieron, ¿por qué queréis morir? Cuando la misericordia de Dios aún está con nosotros. Cuando su mano de misericordia está abierta para que vengamos a Él, ¿por qué queréis morir? Aleluya. Porque una persona separada de Dios está muerta. O una persona que está jugando con el Evangelio está muerto. Amén, aleluya. Dios. Una persona que está en los caminos de Dios no peca. O como dice la palabra, sí peca, pero no practica el pecado, como dice Juan. ¿Verdad? Todos pecamos. Pero
Una persona que conoce al Señor no practica el pecado. No lo toma como una práctica. Hoy hago esto, bueno, mañana me arrepiento, mañana lo hago, el otro día me arrepiento. Ese es un juego. Amén. Y eso es vivir una vida impía. Y a Dios no le agrada eso. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento genuino. Amén. Aleluya. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Amén. Esta misma palabra que hoy se está hablando se le habló hace más de 2000 años a la nación de Israel. Y ahora Dios sigue hablando esta misma palabra a la iglesia para que la atendamos y no muramos. Amén. Aleluya. No es la voluntad de Dios que la persona muera, somos nosotros mismos los que decidimos caminar por el camino torcido. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la voz de Dios. Romanos 2:5 dice, Pablo habla a los romanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesora para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación de Jehová. Aleluya. Por eso, hermanos, seamos sensibles a la voz de Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué queréis morir? Y podríamos dar muchos ejemplos de eso. El Señor hoy quiere que el impío viva. Amén. O sea que si algunos estamos viviendo una vida impía, hermano, doble, arreglémonos. Dios habla la palabra no para condenarnos. Amén. Dice la palabra en Pedro, la segunda carta habla acerca de su venida. Que muchas veces él ha detenido eso, aunque tiene un día que él viene. Porque él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Dice que él no quiere que nadie. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿por qué se pierde el ser humano? Por su dureza. Dios sigue hablando a través del Evangelio. Dios sigue hablando la palabra, pero por la dureza se pierden. Gloria a Dios. Hermano, Aleluya. Es terrible vivir una vida así, pecaminosa. Hay un ejemplo en el libro de Apocalipsis. Gloria a A Dios. una de las Aleluya. iglesias. En el capítulo 2 hay un ejemplo. 2:21. A la iglesia de Tiatira. Esta iglesia estaba actuando impíamente. Había un grupo que estaba actuando impíamente dentro de la iglesia. Y Dios, como le habla a la iglesia, vea que todo lo ve, ¿verdad? Amén. ¿Quién puede esconderse de Dios? Nadie. Nadie. Nadie puede esconderse de Dios ante Él. Dice, estamos desnudos con el cual tenemos que dar cuenta un día. Amén. Nadie. Y Dios le tuvo paciencia a unas personas en esta iglesia. Porque estaban enseñando impíamente, estaban enseñando malas enseñanzas y había mucha gente impía dentro de la iglesia. Y había una persona también enseñando erróneamente. Y Dios le dice, el 21, y le he dado tiempo. Escuchen la paciencia de Dios. Dios nos ha dado tiempo muchas veces, ¿verdad? Amén. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y mira la consecuencia de no obedecer a Dios. Porque Dios era paciente con esta iglesia. Y mayormente con esta mujer que estaba dentro de la iglesia, que era una mujer usada por el mismo diablo. Pero aún así, aunque esté endemoniada, puede obtener salvación. Amén. No la puede liberar. Amén. Por Aleluya. eso dice, le he dado tiempo que se arrepienta. Pero no quiso arrepentirse. Y he aquí, yo la arrojo en cama. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no, se arrepienten de las obras de ella. Y mira la consecuencia que esta mala mujer estaba enseñando erróneamente a la iglesia. Dios los iba a destruir. Y no solamente ella, sino aquellos que habían recibido la enseñanza, sus hijos.
espirituales. Vea, mucha gente puede también morir por recibir una falsa enseñanza, ¿verdad que sí? Amén. Por aceptar esa falsa enseñanza. Es aquí yo la arrojo en cama, hermano. Qué terrible sería que Dios nos esté hablando y no escuchemos la voz de Dios. Y Dios envía un juicio. Y este es bíblico porque la iglesia Dios la juzga. Amén. A la iglesia no la juzga el mundo. A la iglesia la juzga Dios. Y todos sabemos cómo Dios juzga a la iglesia. Podemos dar varios ejemplos que nos los vamos a dar. Amén. Y mayormente cuando Dios envía juicio, envía enfermedades y los manda a la cama. Amén. Aleluya. Y muchos mueren. Y eso lo podemos ver también en la cena del Señor. Cuando aquellos estaban actuando impíamente en la cena del Señor. Y el Señor les dice, muchos ya duermen, muchos ya pasaron. ¿Por qué? Porque actuaron de una forma incorrecta, Dios los juzgó. Gloria a Dios. Aleluya. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Por qué jugamos con Dios? ¿Por qué muchas veces tomamos el evangelio suave como un pasatiempo, como un relajamiento? No, Dios nos ve y escudriña nuestra forma de caminar. Amén. Aleluya. Si realmente queremos servirle o estamos aparentando y viviendo una vida impía, Dios nos está llamando al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Antes de que Dios envíe juicio. Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Y por allá donde vaya esa palabra, ¿por qué queréis morir? Dios dice, volveos a mí y viviréis. ¿No que sí? Amén. Volveos a mí y viviréis. Si oyereis hoy la voz del Señor, no endurezcáis Aleluya. vuestros corazones. No es el hombre que le habla, es Dios que nos habla a través de su palabra, porque Dios quiere que todos entremos al reino de los cielos. Amén. Él no quiere Aleluya. que ninguno se lo lleven los demonios para el infierno cuando muera. Él quiere que vayamos para arriba. Amén. Arreglemos vuestras vidas delante de Dios. Si algo se ha salido del camino, si se ha torcido, ahí dice que hay que enderezar nuestros pasos. Amén. Amén. Porque Dios es grande y es misericordioso. Dios les bendiga, hermanos, y para adelante, Aleluya. sin mirar atrás.